influencer? ¿Qué es un influencer? Personas que lo siguen. ¿Cómo es? Personas que siguen a alguien, ¿no? Que puede influenciar a otros. Será, pero es un título, ¿no?, que se le da hoy día a los influencers. Nosotros podemos ser influencers del nuevo pacto. Vamos a ir al primer slide. La pregunta es, ¿a quién influenciamos? ¿Sobre quién ejercemos esa influencia? Ese poder cambiar a alguien. Vamos a ver qué dice en 2 de Timoteo 1 al 6. El apóstol Pablo estaba preso, entonces le escribe cartas a Timoteo. Qué bueno, porque de todas las cosas que le dijo personalmente, de cómo lo guió, cómo lo pastoreó, lo mentoreó, como quieran llamarle, lo discipuló y lo preparó para el ministerio, de todas las cosas que le dijo, de todas las lecciones que le dio el apóstol Pablo, lo único que quedó fue lo que escribió. Y cuanto más escribió es cuando estaba en la cárcel. Sabemos que cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, dice, con mucha tristeza, algunos hasta piensan añadir aflicción a estas cadenas, al hecho de que estoy preso por causa del Evangelio. Entonces ellos dicen, bueno, ahora el apóstol Pablo ya no tiene el mismo poder, nosotros vamos a seguir con el ministerio de él, ¿no? Ahora está enfermo, ahora tiene problemas, ¿sí? Ahora le tocó a él. Así que nosotros vamos a seguir, nosotros que tenemos salud, que estamos bien, ¿no? Vamos a seguir el ministerio de él. O sea, el sábado pasado recuerdan que hablamos de no hay una armadura, no podemos tomar la armadura de otros, como el caso de David. Le puso Saúl, el rey Saúl, le puso la armadura suya, ¿no? Le quedaba grande, nunca la había usado, no era para él. No era para él. Y no se puede usar algo que es de otros. Lo que Dios le encomendó a otro es de otro. Lo que le sirve a otro, le sirve a otro y no a mí. Entonces, ellos creían que lo podían afectar al apóstol Pablo, predicando. Ahora ellos predicaban el Evangelio porque el apóstol Pablo ya no podía predicar. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Aunque sea por malos motivos, por una mala motivación, aunque sea por llevarme la contra, dice, ¿saben qué? La palabra de Dios es predicada. Y él se gozaba, porque hasta eso Dios podía usar para que la palabra sea predicada. Entonces, desde la cárcel, el apóstol Pablo estaba escribiendo el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Tal vez usted se siente muy afligido, muchas cosas pasan en su vida, quizás problemas, desafíos muy grandes, muchos gigantes en su vida para derrotar, muchas victorias por conquistar, y todavía no se ve el horizonte, no se ve más allá. Y usted tiene que tener toda su esperanza puesta solo en el Señor, solo en sus promesas. Amén. Amén. Y aún así, cuando usted se siente muy mal, y usted piensa que en este momento me siento inútil, no creo que Dios me pueda usar ahora, es cuando usted se siente muerto, cuando usted siente que no es el momento que Dios me podría usar. Hubieron otros momentos donde yo estaba tan emocionado, tenía tanta energía, tenía tanta libertad, pero este no es el momento. El momento de la cárcel del apóstol Pablo fue el momento en que Dios lo usó más, mucho más,
porque hoy día nosotros leemos sus epístolas, las epístolas que él escribió en la cárcel, y nosotros somos edificados en Cristo. Millones y millones de personas bendecidos por estas cartas que él enviaba a un grupito de personas, en este caso a una sola persona. Él lo consideraba como un hijo espiritual, Timoteo. 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí la palabra don en griego es carisma. Rara vez se refiere al don del Espíritu Santo o esos dones sobrenaturales, ¿no? Como el hacer milagros, el sanar, el tener palabra de ciencia. Por lo general, con esa palabra, esa palabra es dorea y no carisma. La palabra carisma, que también está en Romanos 12:6, 1 Corintios 12:4, 12:31, 1 Pedro 4:10, podemos ver que esa palabra carisma suele referirse a dones o capacidades para servir en distintas funciones dentro de la iglesia. Es un don para servir. No, yo quiero un don para poder sentir que estoy vivo, para poder sentir que estoy desarrollándome y que estoy escalando de alguna manera. ¿Qué dijo Jesús? ¿Mayor? ¿Quién es el mayor? Mayor es el que sirve. Dice, escuchen. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de la gente, ¿sí? Toman autoridad, se enseñorean, los mandan, se sienten bien haciendo eso, ¿no? Y buscan eso, el poder gobernar. Pero entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera ser mayor de todos va a ser el que sirve a todos. Va a poder limpiar los pies de todos, va a poder servir de corazón, porque solamente el que se acerca, el que se humilla, el que está detrás, el que va detrás, el que puede sostener a los caídos en una guerra, ¿no? Es que puede sostener a otros. Así que esto es para servir, un don para servir. A ver, buscamos a veces unos dones que nos hagan sentir bien. No es para eso. Los dones no son para eso. Son para servir, son para edificar a la iglesia. Los ministerios, los dones, es cuanto más debemos humillarnos, buscando a Dios, para que Dios pueda usarnos con esos dones, talentos. La palabra carisma. Y teniendo en cuenta todo el contexto de la epístola a Timoteo, podemos entender que don, entonces, al que hace referencia aquí Pablo, es una función de servicio de Timoteo. Un don para la enseñanza y la predicación del Evangelio. ¿Sí? Ministramos el Evangelio, la palabra de Dios, a otros. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra cobardía es como la conocemos, ¿sí? Tener como una vergüenza, no animarse. Y dice que eso
no nos dio Dios. Y a veces pensamos que esa es como una falsa humildad, ¿no? Decir, no, yo no, le dejo lugar a otro, por ahí el Señor nos está encomendando algo a nosotros, pero creemos que eso es humildad, no, que vaya otro. ¿No? Cuando Dios nos está llamando a nosotros, no es así. O tenemos timidez, pero a veces la disfrazamos, ¿no? de modestia. Entonces dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora uno piensa, ¿qué es lo contrario a la cobardía? La valentía, uno diría, ¿no? ¿Qué sería lo contrario a la cobardía? La valentía. Pero no. Lo que aquí dice que lo contrario a la cobardía es el poder, dinamis, el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, el poder que Dios nos da para que nosotros podamos hacer una tarea a la cual nosotros no estamos preparados, a la cual nosotros no somos capaces, no tenemos la capacidad innata, sobre todo porque es una tarea de dimensiones divinas. Y Dios nos pide algo que no podemos hacer. ¿Cómo se entiende esto? Justamente porque es su gracia, porque Él quiere glorificarse, porque Él quiere mostrar todo su poder en usted, débil, frágil, vaso de barro. Pero dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. A pesar de lo que no somos, Dios nos da su poder, nos reviste de su poder, para que podamos ser en Él lo que Él quiere que seamos por su gracia. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder no es el poder para mandar, no, es también un poder para servir. Cuando Jesús le dice, vayan al aposento alto, vayan a Jerusalén, esperen allí la promesa del Padre, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué? Me seréis testigos. Esta palabra testigo es martos, que es testigo hasta la muerte. Para poder ser capaz de morir por lo que predicamos. Es muy distinto a lo que muchas veces creemos que es ser cristiano. Que es el compromiso con Dios. Pensamos que el compromiso con Dios es pasar la aspiradora nada más. Y es una gran cosa. Es muy necesario. Pero el compromiso con Dios es tomar la cruz. Es aún ir a la muerte. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo podemos? Nosotros somos como los discípulos y a veces podríamos ser peor todavía. Cuando Cristo va a la cruz, cuando lo prenden para llevarlo a la cruz, dice que huyeron todos, cobardemente. Y después, cuando Jesús asciende a los cielos, después de Pentecostés, y ahí lo vemos a Pedro predicando con poder y con la unción del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que ese cobarde Pedro ahora tenga tanto dinamis? Ahora lo puede hacer, se puede enfrentar a la muerte, a lo que sea, por el poder del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, entonces comenzó a predicar y comenzó a hablar. Sin el Espíritu Santo no vamos a ningún lado. No somos capaces, por eso ese poder es para servir. Y poder para hasta dar nuestra vida por Cristo y que no nos importe. Entonces, reflexionamos y decimos, yo estoy en esa situación, estaré en esa situación, seré capaz. Bueno, no seré capaz. Entonces, Señor, por favor, lléname de tu Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Sino de poder, de amor. El amor no es cobarde. El amor no es cobarde. El verdadero amor. Cuando tenemos el amor de Cristo, este amor es ágape, obviamente, ¿no? A veces se refiere al amor filios en la Biblia, el amor entre hermanos, porque en griego hay varias palabras para definir el amor, distintos
clases de amores, ¿no? Pero en español solamente tenemos uno solo, así que no vemos la diferencia. Aquí este amor que se refiere es el ágape, el amor de Dios, el sublime, el superior, el superlativo. Y de dominio propio. Ahora pensamos que, bueno, dominio propio se refiere a, ¿qué podría ser dominio propio? Que hago lo que yo me propuse hacer, que me domino a mí mismo. Claro, que me domino a mí mismo con mi propia fuerza, pareciera, ¿no? Dominio propio. Cuando quiero enojarme porque tengo todas las razones, me controlo, como autocontrol, ¿no? Autocontrol y me domino. El Señor quiere eso, que no quiere que explotemos, pero lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Es muy difícil porque todo depende de las presiones que estemos pasando en ese momento y la que vivimos mucho tiempo. A veces parece imposible, pero dominio propio es una palabra en griego, sofronismos, y se usa aquí, en este contexto, en este caso, por única vez. En toda la Biblia se puede mencionar, pero otras palabras en griego. Y se usa así aquí solo en toda la Biblia. Esta palabra griega tiene como raíz a la palabra sofrón, que es la unión de la palabra soso, sanar, salvar, liberar, poner a salvo y a resguardo del mal, y fren, pensamientos, sentimientos, aquello que se produce en la mente. Entonces, sanar, salvar, liberar, poner a salvo y a resguardo del mal, los pensamientos, sentimientos, aquello que se produce en la mente. Sofronismos nos da la idea de una mente sana, capacidad de pensar o de dirigir los pensamientos de un modo sano, seguro, recto. No se trata solo de dominio propio, ¿sí? Así como siempre la pensamos. Es una capacidad para pensar de forma sana y correcta, tal como piensa Cristo mismo. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es tener esta capacidad de pensar, de tener esos pensamientos que sanan, que salvan, que liberan, que ponen a salvo y a resguardo del mal. Todo lo que se produce en la mente, una mente sana, capaz de dirigir los pensamientos de modo sano, seguro, recto, es una capacidad para pensar de forma sana y correcta. Entonces eso también lo da el Señor. Es una capacidad, es el don, es un don de Dios, el dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, al contrario, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabemos que en nosotros mismos no tenemos amor. Ni siquiera una madre tendría amor por sus hijos si no fuera porque Dios puso ese amor. Ya, en cada madre lo puso, lo determinó así. Dios determinó cosas y suceden hasta el día de hoy. Las cosas suceden tal como Dios las diseñó. Y ese amor lo pone el Señor. Nosotros no tendríamos amor por nuestros hermanos, no tendríamos amor por Dios si no fuera que Él nos amó primero. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ahí está el secreto, de que nada tenemos en nosotros mismos. A veces nos mandamos la parte, ¿no? Bueno, en Argentina usamos esa frase, ¿no? Mandarse la parte, que es ponerse orgulloso, ¿no? Creérsela, de que tenemos algo nuestro, que algo propio, algo de que vanagloriarnos, cuando no es así.
todo viene de Dios. No tenemos nada que no hayamos recibido. Así que ni siquiera amor tendríamos, ni siquiera amor. No nos sale eso no nos sale naturalmente. Por eso dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que sí nos ha dado, es el poder, es el amor que nos da Dios y dominio propio nos da Dios. No es algo que tenemos que fabricar. A veces hacemos un esfuerzo tan grande para no enojarnos, para contestar bien siempre, para tratar bien todas las veces, para pensar correctamente, ¿sí? Eso es algo que nosotros a veces procuramos hacer, hasta que nos damos cuenta en algún momento de nuestra vida que todo eso es una fachada y que todo eso se desvanece cuando realmente hay presión, hay problemas grandes y hay algo que no podemos soportarlo por nosotros mismos. Por eso necesitamos el poder de Dios. ¿Y para qué necesitaba este poder, amor y dominio propio? Para no avergonzarse, dar testimonio del Señor. Porque de eso también somos muy naturales. Entre nosotros, en el grupo, somos fuertes, hablamos del Señor, compartimos, decimos todo lo que es el vocabulario evangélico, ¿no? Que nos hace quedar bien con nuestros hermanos, porque da esa apariencia de que somos espirituales, ¿no? Citamos versículos bíblicos, que no sabemos la Biblia, pero ¿qué es importante aquí? ¿Entre nosotros o no avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor? ¿Quiénes necesitan nuestro testimonio? Que realmente somos cristianos, que realmente Cristo vive en nosotros y que tenemos el poder del Espíritu Santo que nos transforma, que nos cambia. ¿Quién necesita ese testimonio? ¿Nosotros? Yo necesito verlo para que dejarle tranquilo a usted y que usted pueda hacer lo que quiera, pero usted me muestra una cara. ¿Quién soy yo, hermano? ¿Quién soy yo? A mí no me tiene que demostrar nada, hermano. Estamos delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia del Señor. Somos todos siervos del Señor para ayudarle en su camino, en el camino cristiano, de la vida cristiana. Tiene hermanos más maduros también, que puede buscar una palabra, puede preguntar, le puede ayudar. Pero no tiene que mostrarle nada. Eso es muy destructivo, porque hace que al final no sea evangelio, que al final no sea iglesia, sea un club, sea una fachada, miren, hay miles de grupos sociales en el mundo, y todos siguen unas normas de conducta que se esperan, socialmente esperables. Y en la Biblia, a veces leemos la Biblia, todos sabemos la Biblia, todo lo que dice aquí, y pensamos que estos son normas de conducta esperables, socialmente esperadas. No, estamos delante del Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él nos compró con su sangre. No tenemos que demostrarle nada a nadie, tal como somos, con sinceridad, delante del Señor. Y cuando nos tiene que decir algo, recibámoslo, porque Dios quiere que mejoremos nuestros caminos, porque siempre estamos creciendo. Dios no ha terminado su obra en nosotros. Él sigue trabajando, Él sigue obrando entre nosotros. No se desanime usted y tampoco se desanime con sus hermanos, porque estamos todos en proceso. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cuántos? Miles y miles, multitudes seguían a Jesús. Tal vez porque era popular. En ese momento era popular, pero después cuando fue a la cruz, eso no es popularidad. Ahí se terminó toda la popularidad. Ya no era el influencer. Cuando fue a la cruz, dispararon, todos se fueron, lo dejaron solo.
ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, cuando no es popular, cuando hay persecuciones. Estamos en un país con total libertad de ser cristianos evangélicos y aún así a veces nos avergonzamos. Necesitamos el poder del Señor, porque Él no se avergonzó de llamarnos hermanos a nosotros. No es lo que pasa acá, hermanos, de verdad le digo. No es lo que pasa acá, es lo que pasa afuera. Preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay un mundo que nos necesita como influencers, pero no por nosotros mismos, no por nuestro carisma, sino por el carisma que nos dio el Señor. Dice, por la imposición de mis manos, es decir, le delegó, le impartió algo espiritual el apóstol Pablo a Timoteo, para algo que era quizás natural, era su talento natural, tal vez. Y de todas maneras, necesitó que tenga la bendición de Dios eso, que tenga la bendición de Dios, para poder ser de bendición a otros. Si no, no es de bendición, es para vanagloria propia. No te avergüences de dar testimonio, ni de mí, dice el apóstol Pablo. Dentro de Timoteo habría, como en todos nosotros, una lucha entre su naturaleza de pecado, su humanidad, y su naturaleza espiritual, el don dado por Dios. Si él hubiera tenido pensamientos carnales, se dejaría vencer por el temor y dejaría de predicar el Evangelio. Tal vez para vivir con mayor comodidad y tranquilidad, a salvo de las persecuciones. En esa época del apóstol Pablo había mucha persecución, a muerte. Al apóstol Pablo lo apedrearon. Hoy día hay tanto que se llaman apóstoles, pero no pasaron nada de lo que pasaron los apóstoles. No sufrieron nada. Muchos solo pareciera que juntan dinero, nada más. Eso no es ser apóstol. A mi padre no le gustaba que le llamen apóstol de ninguna manera, pero él le hacía dedo hasta los tractores. Stop. Viajaba a dedo para ir a visitar a los pastores, que estaban solos, que nadie los visitaba, que nadie los animaba. Se iba y hacía kilómetros, se iba al sur, se iba al norte, al oeste. No tenía auto, no le importaba, de alguna manera tenía que llegar, porque amaba. No pensaba en su comodidad, ni en su tranquilidad, y no le importaba si había persecución. Él era lo que era, un cristiano. No le importaba hablar en público, decir a la gente, ¿no?, lo que estaba mal. Y era como que a veces daba vergüenza ajena, pero no le importaba. Esa era la época, así era la época del apóstol Pablo también. Ese era el Evangelio que se vivía. Tal vez hoy venimos al Evangelio pensando que es tal vez cómodo, tal vez hermoso, uy, qué lindo, tengo un grupo de latinos y a veces también lo decimos también para que alguno venga de alguna manera, ¿no? De alguna manera, como dice el apóstol Pablo, para salvar a algunos de alguna manera, ¿no? Me echo de todo a todos. Entonces, vení, que somos una iglesia, cantamos en español, conversamos después, tomamos un café, todo, ¿no?, para que vengan y escuchen la palabra, pues en definitiva no le estamos invitando al club. Pero todos tienen que saber, todos tenemos que saber y estar conscientes
que el Evangelio también es llevar la cruz. Es llevar la cruz y seguir a Cristo hasta la muerte. Tal vez no nos ha tocado a nosotros en este país, pero si nos tocara, que el Señor nos ayude, nos llene de su Espíritu Santo para estar siempre preparados. Si Timoteo se paraba firme por Dios, él iba a actuar entonces con el poder del Señor, porque el poder actúa en nosotros. Cuando nosotros empezamos a dar un paso, algo pasa. Cuando vamos, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y sí, no pasa nada hasta que salimos, hasta que vamos. Y ahí empiezan a haber milagros, cosas que van afuera. Todo adentro no es donde Dios quiere obrar. Más afuera, donde está la necesidad. Con amor y con pensamientos que son conforme a la voluntad de Dios. Y así predicaré el Evangelio sin avergonzarse. Con todo valor sería copartícipe de los sufrimientos de Pablo y en pro del Evangelio. No se avergüenzan de mi cadena. Y también después el apóstol Pablo menciona a unos cuantos, ¿no? Es muy interesante todo el capítulo 1 de 2 de Timoteo, que dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar en mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y después nos habla como un buen soldado de Jesucristo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice también: discipula a otros. Me imagino Onesíforo dice que lo buscó en Roma, se fue hasta Roma, lo buscó al apóstol Pablo, ahora ha preguntado a todo el mundo. Hay que pagar el pasaje también, hay que pagar el pasaje hasta Roma para ir a ver al apóstol Pablo. Un hombre verdaderamente apóstol, un hombre verdaderamente que pasaba todas las aflicciones por causa de Cristo, preso por el Evangelio. Y hay que ir, y hay que dejar todo, y hay que tener el dinero para poder pagar, y si no, de alguna manera ahorrar para poder ese momento tan importante de ir al apóstol Pablo, que en ese momento no todos entendían quién era el apóstol Pablo. No todos entendían. Es más, algunos le hacían la guerra. Pero se pagó el pasaje. No solamente que fue ahí, sin saber, no había celular en esa época. Había que preguntar a todo el mundo, rastrearlo de alguna manera, tener la sabiduría del Señor para saber dónde encontrarlo a Pablo, dónde está. Dice: me buscó y me encontró. Una gran cosa. Y ahí confortó su corazón. ¿Sí? Ese es el dominio propio. Amor. Poder. Amor y dominio propio. También lo podían meter preso a Onesíforo. ¿Usted está con él? Bueno, entonces van a compartir también celda. Podrían decir, ¿no? Había peligros. Era riesgoso. También Onesíforo necesitaba esta palabra.
No es una decisión fácil. De hecho, es una decisión que muy pocos están dispuestos a tomar. Autoridad y poder, dominio propio, ¿no? Uno piensa que el dominio, ¿no? de tener esa autoridad, de ser influencer, de poder influenciar de tal manera a los demás que hagan lo que yo quiero que hagan. Es manipular, sí, pero también eso puede ser confundido. Autoridad y poder no es estar mandando, no es enseñorearse de otros. Ejercer la influencia desde el servicio, ser siervos de todo, para que Dios sea glorificado en nosotros y a través nuestro. Que el Señor bendiga esta palabra, nos ayude a poder dar la cara por Cristo y tener ese amor, ese poder y ese dominio propio. Dios le bendiga.